38 semanas y que ya le dicen que es persona y antes de las 12 no es persona. Lo que no es persona no puede producir persona. Obviamente se llama la causa eficiente. Para que un feto, un mayor o una persona se llame persona, o sea, persona es porque en sus antecedentes siempre tuvo una causa eficiente, que solamente fue otra persona. Entonces, bajo esta tesitura, y claro, por supuesto que atendiendo a la definición de Severino Boecio en su libro de Trinitate, que dice, persona es toda sustancia individual de naturaleza racional, encontramos la esencia de lo que es la persona. Desde el momento propio de la concepción ya hay una unión de cromosomas, ADN, que ya tiene toda esa información determinada de lo que algún día, y de hecho va a llegar a ser. Nada más falta tiempo para que se vayan actualizando sus procesos, pero ya trae determinada su naturaleza pensante. No quiere decir que una persona es persona hasta el momento en que piensa, y deja de ser persona cuando deja de pensar. No está establecido. Por supuesto que está establecido la persona desde su naturaleza racional, y ese lo tiene desde el momento propio de la concepción. Bueno, pero suponiendo que la ley lo permita, y entonces la persona va y solicita el servicio, y el médico dice, por objeción de conciencia yo no puedo atenderla. Es que yo no estoy buscando a una persona en lo individual, yo estoy buscando al médico que preste el servicio y que la institución para eso lo tiene. Y que la Constitución lo determina. Y para eso lo tiene. Entonces no me puede decir, no lo voy a atender por objeción de conciencia. Mire, su objeción en su conciencia a mí no me importa, y porque es mi derecho en este a la momento salud, claro. Es un servidor público. Claro. O sea, pero hasta donde... tiene que ver lo que efectivamente ya comentó aquí el licenciado, que dijo que si no hay daño que se pueda provocar, no lo hago, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque el embarazo está normal, diferente que trajera un desprendimiento de placenta. Sí, pero no necesariamente. En la Ciudad de México es solamente la libre elección y la libre decisión. Es decir, independientemente de eso, yo ya no lo quiero y vengo a que me practiquen un aborto, se le tiene que practicar. Pues acuerdo, es su derecho a la salud. Sí, de acuerdo a Tomás de Aquino y a todos los grandes filósofos de la historia, esa es una norma corrupta. Pues de acuerdo a la cuarta T, no hay calidad de vida. Tú lo puedes tener y no te garantizan que ese ser que viene al mundo tenga el derecho a la salud, tenga el derecho a la educación, tenga menos en esta situación. Yo creo que también se tiene que tener en cuenta en esa ponderación la calidad de vida que deben de tener los ciudadanos. Por eso también yo, claro que también diciendo, claro, suscribo todo lo que dijiste, Gerardo, lo suscribo desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista de la realidad hay que ponderar también la libre elección y la libre decisión del ser humano, que también ese es un derecho humano. Sí, porque no hay condiciones que el Estado permita que ese ser que viene al mundo tenga una mejor calidad de vida, y menos en este momento como estamos viendo nuestro sistema jurídico. Sí, yo creo que en una plática jurídica, en un café con razón y con justicia, vale la pena... ¿Disentir? Sí, cada uno tener nuestra opinión, y bueno, en casa, bueno, aquí ya vimos dos pro vida, nos acompañan tomando el cafecito. Dos pro vida y dos libre elección. José Luis, ¿pro vida o libre elección? Libre elección. Libre elección. Libre elección. Libre elección. Ganó la libre elección. Bueno. Y son jóvenes. ¿Edad? 39. ¿Edad? ¿Edad? 52. Chis. Hay libre elección, hay votos, hay mayoría de libre elección, pero hay que considerar... No nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Hay que considerar el principio de razón suficiente. Si abordamos el principio de razón suficiente, probablemente los puedo hacer cambiar de opinión. Convencer. Pues fíjese, yo creo que esto es muy importante a quienes nos acompañan en esta tarde de café, que precisamente que la Corte, ese tema, sí, porque es lo que quiero comentar, porque la Corte, aunque la ley lo prevé y los criterios jurisprudenciales están exteriorizados, la misma Corte ha dicho en una nueva reflexión
Sí, en una sí, nueva siempre hay visión. nuevas reflexiones y siempre hay la posibilidad de retractarse y voltear al otro criterio. Pero esa es esa pregunta que nunca terminamos de responder ni los médicos ni los juristas. Siempre están ahí en el debate universal, continuo, permanente, Sí. porque nunca hemos logrado, claro, es un problema filosófico. A lo mejor sería una ficción que yo pondría, que le diéramos la voz al producto de la concepción y que diría, oigan, ¿por qué me quieren matar? Espérenme. Claro, pero es una decisión también de las mujeres. Sí, no podemos esperar a que nazca y luego tenga el uso de razón y luego pues ya pueda hablar porque pues ya va a estar, ya creció, ¿no? Entonces Por supuesto. el tema Además, sigue mira, latente. Es legítimo, ya ganamos. Pero entonces, como no puedes hablar, pues te tendré que matar, feto, no te puedes defender. Pero si damos pie a eso, luego ¿qué va a pasar en un segundo paso, no? Pues los viejitos que ya están en demencia senil ya se pueden son supuestos diferentes. defender Que aún así, ese es un tema interesante. con la un eutanasia. paso que Sí, ese la ese es un eutanasia tema Claro, también. bien y interesante. qué bueno que traes el tema de la eutanasia. ¿Ustedes cuál es la posición como médicos Pero el con respecto a la coronavirus eutanasia? Coadyuvó para que la eutanasia ya no exista. O sea, Sí, la pero- eutanasia, que por cierto yo les quiero recomendar esta película que es buenísima, Mar Adentro. sí, ya la vi con Bardem. Buenísima, que nos pone a hacer una reflexión. Mar adentro, en Netflix. Mar Adentro. La pueden ver en YouTube está en libre en YouTube. Mar Adentro, es buenísima esa película para entender el tema de la eutanasia. Y un tema que debe ser sensible para médicos y abogados. Y son temas que en la maestría que estamos nosotros promoviendo del derecho a la salud, pues así como ven este debate, pues son los debates que vamos a tener. Claro. A partir del 29 de agosto, en la maestría en Derecho a la Salud en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, que por cierto, Gerardo, vas a estar ahí como un profesor también, en el área de filosofía. Filosofía del derecho. Y que vamos a abordar esos temas constitucional. contigo. Vamos a abordar Y te vamos a incomodar. temas muy Y no va a haber interesantes objeción de conciencia. y los voy a hacer cambiar de criterio. Sí, muy interesante. Maestro, el criterio jurisprudencial, porque hoy Tony me lo presta, el que le presté. Ah, sí, ¿cómo no? Porque miren, hoy Tony nos trajo en Yo pensé relación. que me lo había regalado. Sí, también. Es suyo. Pero no, pero dijo que me lo prestó. Entonces, ¿me lo prestó o me lo regaló? Se lo regaló. Ya es un problema jurídico. Porque ahora va a decir que se lo sustraye sin decirle. Sí, miren, hoy por ejemplo, en relación con la plática pasada, este criterio que es 10ª época, que es de la primera sala de la Suprema Corte, en materia administrativa, dice responsabilidad patrimonial del Estado por prestación deficiente del servicio de salud público. La carga de la prueba de debida diligencia recae en el personal médico. Entonces aquí hay algunos elementos que también valdría la pena ponderar. Los conceptos jurídicos indeterminados. Los conceptos indeterminados. Cuando hablamos de prestación deficiente del servicio, habría ahora que conceptualizar qué es deficiente. ¿Hasta dónde podemos nosotros considerar que hay deficiencia en el servicio? Y el otro tema que es la carga de la prueba. Sí, bueno, para empezar, ¿cómo se define o cómo podemos regular o calificar que un médico tenga un buen trabajo? Híjole, es complicado porque por la naturaleza de la ciencia médica solo hay 3 formas en las que podemos decir si hay una negligencia médica, un actuar deficiente. Primera, existen 2 conceptos que los mencionábamos en la clase pasada, que es la lex artis y la lex artis ad hoc. La lex artis son las prácticas, las intervenciones y las ejecuciones del acto médico reconocidas a nivel internacional. Ejemplo, en la escuela de medicina me dicen que si tengo tal afectación debo de seguir tal protocolo. ¿Por qué? Porque lo dice tal organización mundial, el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, etcétera. Instituciones. Esa es la lex artis. La lex artis ad hoc va más allá, va en concreto al especialista y al acto médico. Ejemplo, no es lo mismo juzgar, por ejemplo, a un médico internista que juzgar a un médico neurocirujano, porque tienen campos distintos, tienen especializaciones distintas y quizá el médico tiene preparación todavía o más preparada o no tan preparada.
Todo eso se tiene que evaluar para ver si hay una correcta prestación o no. Y por último, el cumplimiento a las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas en materia de salud, como por ejemplo la integración del expediente clínico, el consentimiento informado, no sé qué otro tipo de normas oficiales puede haber, doctor, porque no se puede regular la ciencia médica como tal, solo algunas actuaciones en particular. Y aquí traigo un asunto muy interesante, que de hecho es de donde deriva esa tesis aislada, que es de la primera sala. Sí, quiero decir el número de registro por si a alguno le interesa. A mí esta me gusta mucho compartirla. Es el número de registro 200 1476. 1476. 2001 476. Yo los invito para que entren al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, lo vean. En realidad, no sé si se alcance, no es muy amplio, son cuestión de 10 líneas, pero la trascendencia por la ejecutoria que vas a Claro, comentar, de hecho, ¿verdad? yo les recomiendo esta ejecutoria si quieren saber todo lo de responsabilidad médica, aunque este es en materia civil, pero de aquí sale la génesis para todo. Es el amparo directo 51, diagonal 2013, de la primera sala de la Suprema Corte. Repito, amparo directo 51-2013 y es de la primera sala. Fíjense los hechos de este caso. Vamos a ponerle un nombre. Juan Pérez. Juan Pérez. Juan Pérez presenta un fuerte dolor abdominal y se interna en un hospital. Digo, son términos que yo la verdad como abogado medio lo razono. Qué bueno que aquí tenemos a un médico para que nos pueda orientar. Lo diagnostican con una probable pancreatitis aguda de etiología probable por alcohol. ¿Qué es esto, doctor? Pues quiere decir que el paciente alcohólico puede llegar a ser hepatitis, cerrar de alguna manera por contigüidad los conductos biliares que hacen una conexión al conducto pancreático y el páncreas puede inflamarse y ahí viene una pancreatitis. Okay. Luego lo diagnostican con pancreatitis aguda de carácter moderado. Entonces los médicos informan a los familiares que pues la inflamación no amerita una alarma quirúrgica y lo atienden. Tuvo unas complicaciones, presenta una crisis convulsiva tónico-clónica, dejándolo en un estado post-ictal. Sí, quiere decir que quedó en un estado después de la convulsión, en un estado soporoso, ¿verdad? Post-ictal o así, todavía no en sus plenas facultades mentales. Todavía no terminé de entender soporos. Soporoso, o sea, dormilar. Dormilar. Secuela de la convulsión. COVID. Es yo instante. Entonces, derivado de esta convulsión, solicitan el apoyo de neurocirugía y medicina interna. Me voy a brincar los antecedentes. Vamos a después. Presenta un nuevo episodio de crisis convulsiva con desaturación y crisis hipertensiva. Sí, pues tuvo presión arterial muy alta, ¿no? Crisis hipertensiva, tensión diastólica por arriba de 20 y sistólica por arriba de 20. Generalmente andamos sobre presiones de 140, 90 o 140, 100 en adelante. Hay veces que sube muchísimo. Okay. Derivado de eso y que tenían sospechas de una posible broncoaspiración, realizaron una intubación orotraqueal con una colocación de una cánula en la tráquea, con apoyo de ventilación mecánica, y colocaron un catéter central vía yugular derecha al tercer intento. ¿Qué quiere decir? Que hubo 2 intentos para poder colocar este catéter. Ojo en este antecedente que es muy importante. Después de que le fue colocado la ventilación y el catéter, sufrió una desaturación paulatina, hipotensión y bradicardia persistentes hasta la sistolia. Ahí sí yo me quedé. Sí, hasta allá. Hasta allá. Hasta la sistolia. Hasta la sistolia, así me quedé. Tuvo un paro cardíaco. Para decir, oye, ¿cómo va la demanda? Hasta la sistolia. Sístole es cuando el corazón hace así. Y cuando ya no hace nada, esa sistolia dejó de Como funcionar un el paro. corazón. Dejó de estar enamorado. O sea, él estaba como funcionando todavía. Sí. Ok. Derivado de esto, se sospechó que existía un neumotórax a tensión. Sí, probablemente por ahí cuando le colocaron
el catéter pueden haber perforado, haber producido un hemotórax. Excelente. Probablemente. Entonces, derivado de esto, le colocaron una aguja gruesa de tipo yelco en el segundo espacio intercostal, obteniendo salida de aire a presión. Me imagino que es en el pulmón, ¿no? Sí, bueno, hay una parte que se llama pues mediastino y cuando hay lesiones en mediastino entra el aire y la persona pues ya no puede respirar, ¿verdad? Si viene una lesión pulmonar, por supuesto las dos partes impiden la respiración. Ya no me tengas preocupada. Es que quiero que vean lo complejo que es una intervención quirúrgica. La tienes hasta la sistolia. Hasta la sistolia. Sí, Vive. El punto es, derivado de toda esta encefalopatía hipóxica. Encefalopatía hipóxica. Sí, o sea, tuvo aquí un daño por falta de oxigenación. Por falta de oxígeno. Olvídate de infarto cerebral. páncreas. Fallece. No necesariamente, pero sí tuvo pato significa enfermedad a nivel encefálica por causa de baja oxigenación. O sea, olvídate del páncreas. Sí, llegó por el páncreas y derivado, y se fue algo muy complicando. importante, derivado del catéter. No murió por el páncreas, murió por el catéter. Por el catéter, porque fueron 3 intentos. Esa fue la causa, como estuvo privado de oxígeno, eso es lo que yo entiendo, fue lo que le ocasionó el neumotor. Al revés, el hemotórax produjo que no pudiera respirar y hiciera una hipoxia bajo Y oxígeno. quedó en estado vegetal y muere. Se puede pensar que hay una responsabilidad médica, porque sí hubo una indebida prestación del catéter, pero ¿qué creen? Conforme a la Lex Artis ad hoc, dice la primera sala... Oye, ya, mira, estoy hasta las historias. La Lex Artis ad hoc, y quien nos está viendo Sí, a lo mejor son son ingenieros como términos. Toño. A ver, Lex Artis ad hoc. La Lex Artis son las... En materia de responsabilidad Sí, médica. La adecuación de la responsabilidad ley civil. al punto de la referencia. Eso quiso decir. Sí, Muy bien. la referencia. Fue una ¿Por qué los responsabilidad abogados y los civil. médicos somos muy dados a hablar con los tecnicismos? Pues eso es lo que hay que probar. Pues Claro. sí, ¿verdad? Pero en realidad cuando está uno ante los pacientes no debe uno usar ni abreviaturas ni tecnicismos, hacerlo más fácil de comunicar. Lo bueno es que tú entiendes las dos idiomas. Y eso ya no te causa Lo problema. interesante es que fue materia de responsabilidad Una médica. responsabilidad civil en contra de los médicos. Todos estos médicos que intervinieron desde que llegó por el tema del páncreas hasta los neurocirujanos, fue también los jefes de área e incluso el hospital. Y no se acreditó la responsabilidad civil contra ninguno. ¿Por qué? Porque el acto médico lleva varias etapas. ¿Cuál fue la causa o el hecho que ocasionó la muerte? Fue el catéter. Todos los demás médicos que intervinieron no tuvieron una responsabilidad porque ellos actuaron diligentemente. E incluso el que instaló el catéter actuó diligentemente. Es lo que decía de la Lex Artis ad hoc, las prácticas reconocidas de cómo se ejecuta el acto médico. Analiza la sala que en el juicio de origen los especialistas en medicina interna dicen que es una práctica muy común insertar el catéter. Desconozco si sea cierto, así viene aquí en este asunto, pero dicen que cuando tienen un catéter es como una incisión a ciegas. Lo único que tienen son referencias anatómicas. Sí, lo que pasa es que se pasa el catéter por vía subclavia para encontrar una arteria, es como cuando se pone ¿Quién un resolvió? catéter de... La primera sala. Sí, entonces, como es una incisión a ciegas, no hay responsabilidad porque es imposible, al menos en este entonces, tener una incisión correcta. Y además, él siguió todo el protocolo de atención y gracias a que le puso ese catéter, aun cuando evitó que le llegara oxígeno al cerebro, le salvó la vida en ese momento. Y ese es el debido actuar de un médico. Aun cuando esa haya sido la causa de muerte, porque conforme a la ciencia médica en ese entonces, eso era lo correcto. Es como ahorita, si a un médico trata a un paciente con COVID y se le muere, pues no le podemos imputar una responsabilidad, porque Pero, como Antonio, alabar... ya es cosa juzgada. Ya, ¿Nos puedes dar el número de expediente? claro que sí, es el amparo directo 51/2013. Otra vez, para apuntarlo. Claro, amparo directo 51/2013 de la primera sala de la Suprema Corte.
Aquí Es en muy este caso, interesante. lo que salva esta situación del médico que puso el catéter Soy yo. es que antes de poner el catéter se da el consentimiento informado, donde dice vamos a poner un catéter, hay riesgos de que podamos producir, pinchar el pulmón por accidente o producir un hemotórax, así se dice, y luego firman, entonces eso son Aquí todavía está más interesante, parte de los doctor. protocolos. No hubo consentimiento informado, porque el paciente estaba en un estado vegetal y los familiares no estaban en el hospital. Ese es el supuesto de excepción. Pero eso es materia de responsabilidad administrativa. No, porque si en este caso hubieran estado los familiares y no se hubiera otorgado el consentimiento informado, ahí se habría una Sí, responsabilidad. Sí. Oiga, yo quiero decirles que no sé, maestro, si hubiera oportunidad de poner todos estos registros de los criterios que nos trajo hoy Tony, que todos están interesantes por responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad patrimonial, ponerles los números de registro para que si alguien quiere leerlos, pues los tengan a la vista. Claro. Los de la sesión Los ponemos en la pasada, descripción del video, los ponemos sí, ahí, por me favor. los pasan Los y de los la ponemos sesión ahí. pasada y los de esta sesión, porque hay interesantes. Pues yo creo, maestro, que son las 7:20. Estamos muy a gusto. Estamos muy a gusto en el café. Hasta las historias. Hasta las Hasta historias. las historias, a gustos hasta las historias. Sí, y que, bueno. Pero la otra es la muy buena, la que saca. Lex artis ad hoc. Ya para ir aumentando nuestro lenguaje, ya ir apuntando, Sí. porque además son de los, yo creo que van a ser de los temas que en la maestría en Derecho a la Salud y Responsabilidad Médica, todos los estudiantes van a tener que aprender el lenguaje. Maestro, y que aquí, yo vi que usted lo tomó de aquí, perdón, está el tríptico para que si alguien gusta pasar a la escuela, MIDEC, Ávila Camacho, 2047, 2047. entre Circunvalación y Mar Egeo. y pueden pasar, que se les proporcionen su tríptico, y recuerden que tenemos beca, ¿verdad, maestro? Que tenemos beca. Sí, antes del 29 de agosto, Y que pasen a preguntar por nuestros programas de becas académicas. sí, y que no es la única especialidad que tienen, porque hay una especialidad en materia constitucional, hay especialidad en Sí, derecho materia administrativo, y luego tiene el del Congreso, ¿cómo se llama? técnica legislativa. Técnica legislativa. Bueno, pues nada más decirles que para quien se interese, hay información y que Y ahí fíjate, se puede proporcionar. y viene muy al punto todos esos términos, porque también el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, precisamente para abrir la cultura general de todos nosotros, nos propone al curso de hermenéutica y latín jurídico. Ah, sí. Así es que vamos a allí aprender toda la cuestión de la hermenéutica jurídica, que quiero decirles que hermenéutica es la capacidad que tienen los abogados para interpretar la ley a través del ejercicio de la hermenéutica. Que la hermenéutica viene de la palabra de Hermes. Hermes es el dios, es Mercurio, es el dios de la información, el dios de la comunicación, y es la capacidad que tiene para poner en el común de todos lo que el designio de los dioses quería dar. Hermes tomaba de los dioses el discurso, la argumentación, y la ponía en el sentido sencillo de los demás. Entonces nosotros utilizamos hermenéutica jurídica para desentrañar e interpretar el contenido de la ley, y que tiene mucho que ver con la cuestión de latín jurídico. Realmente nosotros aquí, entre broma y broma, pero son palabras que utilizamos en los principios generales del derecho. Por ejemplo, pacta sunt servanda, los acuerdos son para respetarse. Ad hoc es un documento realmente atendiendo a lo particular. O cuando decimos, esa situación está, y no lo puedo decir de otra manera, perdón, pero yo digo, esa situación está ipso iure. ¿Qué quiere decir ipso iure? Tengo que inscribirme en el curso. Muy de bien, latín. entonces, Bueno, pero ahí tienes, maestro, ¿quiere 1 de decir septiembre. que quien entre a la maestría o a cualquier otra especialidad tiene derecho al curso?
Sí, ¿De maestra. manera gratuita? Sí, maestra. Los alumnos del Instituto de Altos Estudios Jurídicos que Bueno, nos lean ya está. y que Invitados todos. estén estudiando en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, no solamente es un beneficio, yo creo que es una obligación inscribirse y además no tiene costo. Y No aparte, tiene- para nuestras maestro, comunidades académicas son parte de los talleres de extensión formativa sin costo. Por eso nuestra institución es así, generosa. generosa. Maestro, y después invitar a José Luis para que nos hable del proyecto de vida, que es algo, ¿verdad? El daño al proyecto de vida, que eso no lo hemos tocado, ¿No? y que yo creo que queda como Para el próximo martes. un tema pendiente. ¿Por qué para pendiente? tratar. Pues porque El próximo martes. ¿El próximo martes? ¿Sí? ¿El próximo martes? próximo, El próximo martes hablamos de bueno, proyecto. daño Al proyecto. al proyecto Daño de al vida, proyecto y seguimos en de el tema vida. de la responsabilidad. Pues, maestro, pues muchas Doctora, gracias. muchas gracias. Gracias, Doctor, gusto en saludarlos. siempre un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Doctor. Nos vemos en el próximo cafecito. Aquí Muchas estamos. gracias. Estamos en Razón y Justicia. Y justicia. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.